Estadística descriptiva. Medidas de tendencia central para una serie simple de datos. Vamos a revisar algunos ejemplos muy sencillos de datos en serie simple para calcular algunas medidas de tendencia central, comenzando por la media. Es conocido de todos que la media se le conoce como el promedio aritmético de los valores mostrados por el conjunto de datos. Se trata así pues de una medida muy sencilla. En este caso vamos a revisar la media aritmética. Existen otro tipo de medias como armónica, geométrica, que no son sujetas de explicación en este tutorial. Una serie simple de datos es una colección de una cantidad pequeña de información tal que esta la podemos presentar en un listado uno a uno. Los datos en serie simple son aquellos cuya cantidad es pequeña y que por tanto se pueden ordenar, se pueden visualizar y analizar de una manera sencilla y accesible. Por ejemplo, en la tabla tenemos datos sobre el peso W que está medido en kilogramos para 10 personas. Es decir, estamos hablando de un total de 10 datos. N es igual a 10. Es conocido de todos que si yo quiero calcular la media aritmética o la media, basta con sumar el valor de todos y cada uno de estos datos y dividirlo entre el total de información, en este caso entre 10. Desde un punto de vista más formal, para un caso como estos, la media se presenta como la suma desde el primer dato y hasta el último dividido entre el total de datos. Típicamente en los formularios, la fórmula de la media no se representa con la variable W, que en este caso es el peso, sino con la variable X. Entonces lo normal es que la fórmula general para la media se le defina como X barra igual a la sumatoria de todas las X's, comenzando desde I igual a 1 y hasta N, dividido entre N, siendo N el total de datos disponibles. Ahora bien, es muy importante que entendamos que la fórmula de la media no es una fórmula que solo va de izquierda a derecha. Es decir, no solo me sirve para calcular la media, sino que si observamos con cuidado, en esta fórmula aparecen tres variables. 1, el valor de la media. 2, la sumatoria del valor de todos los datos. Y 3, la cantidad de datos. Por tanto, no sería de sorprenderse que, conociendo dos de estas tres variables, puedo resolver la faltante. Es decir, también puedo decir que la suma del valor de todos los datos es igual a la cantidad de datos multiplicada por la media. O bien que el total de datos se puede calcular de la sumatoria del valor de todos estos datos dividido entre su media. Y no se trata de tres fórmulas, se trata de comprender que a partir de una fórmula yo puedo deducir no solo la media, sino otras variables. Pasemos ahora a explicar el cálculo de esta media en la calculadora graficadora TI Nspire. En la calculadora graficadora lo que vamos a hacer es abrir nuestra ventana de hoja de cálculo, que es la opción número 4 de nuestro menú. Una vez que nosotros abrimos nuestra hoja de cálculo, lo primero que debemos de proceder es a nombrar la columna en donde vamos a introducir nuestras variables. Por ejemplo, vamos a nombrar esta columna como la variable peso o la variable W. Cualquiera de los dos es aceptable para trabajar. Por ejemplo, W. Ahora,
En las siguientes celdas de esa primera columna vamos a capturar los datos de la tabla de la presentación, que eran los siguientes: 50, 52, después 53, y así con cada uno de los datos: 59, 61, 69, 72, 74, 79 y 80. Como ustedes se dan cuenta, hemos capturado 10 datos que corresponden a nuestro ejemplo. Una vez que tenemos nombrada la columna y capturada la información, vamos a proceder a calcular la media de este conjunto de datos. Tecleamos la opción menú y en la opción menú vamos a utilizar la opción número 4, que son precisamente las estadísticas o los estadísticos. De ahí vamos a pedirle que haga cálculos estadísticos, es decir, la opción número 1. Y en nuestro caso vamos a hacer cálculos estadísticos de una sola variable, el peso. Entonces elegimos la opción de una sola variable. Al elegir esta opción tenemos que clarificar cuántas listas de datos tenemos. Obviamente, si se trata de una sola variable, es una sola lista de datos. Y procedemos con el siguiente paso. Lo que nos va a pedir la calculadora es que identifiquemos con claridad cuál es la lista de datos. Pues vamos a indicarle que nuestra lista de datos corresponde a la variable que hemos definido como W o como peso, según como ustedes hayan nombrado a su columna. La frecuencia de esta lista es de 1, cada dato se repite una sola vez y por tanto solo nos falta por indicar en qué columna de nuestra hoja de cálculo queremos que nos muestre los resultados. Y entonces pues procedemos nosotros a indicarle que los resultados pueden estar presentados a partir de la columna B, pues está vacía. Damos OK y en automático aparecen nuestros resultados. Vamos hacia la parte de arriba. Si nosotros revisamos a partir de la segunda columna, observaremos que la media de este conjunto de datos es de 64.9. Obviamente, la calculadora nos da una serie de información sobre esta variable. Esta serie de información regresaremos a verla en un momento más. Aquí nos indica que el tamaño de la muestra o de la población es de 10 datos. Eso es lo que me está diciendo. Y me dice que la suma del valor de cada una de las observaciones es en total de 649. Vamos a analizar un poquito más adelante otra información que me muestra esta calculadora graficadora. Pero continuemos con nuestra presentación. La segunda medida de tendencia central que se calcula para una serie de simple de datos es la mediana y está representada con el símbolo Q2. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato o el valor que divide al conjunto de información en dos grupos con la misma cantidad de datos. Ojo, la mediana, reitero, es un dato o un valor. ¿Qué característica tiene esta mediana? Además de dividirlos al grupo en dos conjuntos con la misma cantidad, pues resulta que uno de esos conjuntos tiene a todos los valores inferiores, a todos los datos o valores inferiores o por debajo de esta mediana, y el otro conjunto tiene a todos los datos cuyos valores son superiores o por arriba de la mediana. Entonces, la mediana se calcula en dos pasos. Primero, tenemos que hallar su posición, en dónde está ubicada. La fórmula que presenta ahí P sub Q2 es para hallar la posición, la ubicación de la mediana. Y la fórmula dice que debo de tomar el total de datos n, sumarle 1 y dividirlo entre 2. En este caso, tengo una cantidad de 10 datos.
es una cantidad par. Por tanto, sustituyo y digo que la posición de la mediana está en la posición 5.5. ¿Qué significa esto? Significa que la mediana se encuentra entre el dato posicionado en la ubicación 5 y el dato en la posición 6. Al observar la serie simple sabemos que el dato 5 es de 61, mientras que el dato 6 es de 69. Pues bien, el primer paso fue ubicar la posición de la mediana. El segundo paso es calcular la mediana. Como se encuentra entre el dato 5 y el dato 6, pues la mediana se calcula como la media aritmética de estos dos valores. Así pues, la suma de los valores dividido entre la cantidad de valores es igual a 65. 65 es la mediana de este conjunto de datos, que está ubicada en la posición 5.5. Vamos a visualizar esto. De mi conjunto de datos, la mediana está ubicada en la posición 5.5. El valor de la mediana es 65. Si observamos con cuidado, resulta que datos cuyo valor es inferior a la mediana son 5. Datos cuyo valor es superior a la mediana son 5. La mediana, reiteramos, es el dato o el valor, en este caso es un valor, que está dividiendo a todo mi conjunto de información en dos grupos que tienen la misma cantidad de datos. Pero ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una cantidad de datos impar? Pues muy bien, cuando tenemos una cantidad de datos impar, por ejemplo 11, como se muestra en la pantalla, el proceso de la mediana es exactamente el mismo. Repliquemos la fórmula. La posición es n más 1 sobre 2. Para este caso, la posición es la posición 6. Es decir, la mediana se encuentra ubicada en la posición 6. Y por simple observación, sabemos que la posición 6 corresponde al dato cuyo valor es 69. Nuevamente, si visualizamos con cuidado, observaremos que existen 5 datos cuyo valor es inferior a la mediana y 5 datos cuyo valor es superior a la mediana. Reiteramos, la mediana es el dato o el valor, en este caso es el dato, que divide al conjunto de información en dos grupos que tienen la misma cantidad de datos. Regresemos a la calculadora graficadora para observar qué pasa con nuestros datos y con la mediana. En la calculadora graficadora tenemos el conjunto de datos en la columna A y habíamos calculado ya la media, que sabemos que es 64.9. Si revisamos la tabla de resultados más hacia abajo, nos encontraremos que hay una celda justamente nombrada mediana, la mediana de la información. En nuestro primer ejemplo, la mediana fue de 65. Entonces, la calculadora, cuando le pedimos estadísticas de una sola variable, también nos muestra como resultado el valor de la mediana. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito analizar los datos de mi segundo ejercicio cuando anexamos el 11º dato, que es 82? Pues bien, podemos ir a nuestra columna de datos y anexar el valor de 82. Tan pronto lo ingresemos, la calculadora va a recalcular toda la información. Damos Enter
Y observemos cómo ahora la mediana es 69. Y no solo eso, con este dato de 82 podemos revisar los datos que tenemos o la información que tenemos en la parte superior y la calculadora habrá de decirnos que primero ahora el conjunto de información es un total de 11 datos y que con esa consideración ahora la mediana es la media es de 66.45. Entonces la calculadora recalcula si anexamos o quitamos información. Con esto entonces cerramos este pequeño tutorial para medidas de tendencia central básicas para un conjunto de datos que se presentan en una serie